Mide cómo andamos en la región en cuanto a flexibilidad presupuestaria y cómo está México. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto acompañarlos en el programa. Efectivamente, hemos publicado el día de ayer, un informe sobre la flexibilidad del gasto fiscal en América Latina. Y vemos que México queda entre uno de los países que más o menos va bien con la flexibilidad de su gasto. ¿Qué queremos decir con flexibilidad del gasto? Cuando hay un tipo de gasto que es muy rígido, en otras palabras, gasto que ya está comprometido y forma parte forma una parte importante del presupuesto, entonces es difícil hacer recortes, es difícil hacer ajustes a el gasto o tal vez reorientar el gasto para otras necesidades prioritarias o incluso hacer ajustes fiscales. En ese sentido, México está entre los mejores, pero la flexibilidad del gasto es más o menos intermedia. En Latinoamérica sabemos que los que más los que más rígido tienen el gasto son Brasil, Costa Rica, Colombia y Argentina, mientras los que mayor flexibilidad presupuestaria tienen son Ecuador, Perú, Nicaragua y Panamá, debido a que son los que más invierten en gasto de capital, en otras palabras, gasto de inversión, que es el más fácil de recortar. México le sigue justamente a estos cuatro países que tienen mayor flexibilidad en el gasto, y sabemos que el 70% aproximadamente del gasto de las finanzas públicas en México ya está comprometido y es obligatorio. Entonces hay una flexibilidad de aproximadamente el 30% del gasto. Claro, y es importante este indicador de flexibilidad presupuestaria porque no solamente se mide la capacidad que debe tener el gobierno para ajustar su gasto, sino también sus ingresos, ¿no? Tal cual, efectivamente, o sea, los ingresos también siempre tienen una dinámica similar a la del gasto. Y bueno, en este sentido lo que hemos visto es que en México ha habido una mejora importante en la composición de los ingresos presupuestarios. Antes se dependía mucho más del petróleo, ahora se está dependiendo más de los ingresos tributarios. Esto le da un cierto nivel de solidez a las finanzas públicas, menos prociclicidad en el ingreso, y da más elementos para poder construir presupuestos más sólidos. Jaime, no quiero dejar pasar la oportunidad de estar ahora contigo para preguntarte cómo están viendo la renegociación del Telecán. ¿Hay un riesgo para la calificación soberana de México si se cancela el tratado? Bueno, por el momento todo parece estar en línea con nuestro escenario base. Nuestro escenario base es que efectivamente hay un acuerdo bajo este marco de renegociación en el primer trimestre del 2018. Ya habíamos anticipado que las negociaciones se podían demorar y que no iban a terminar en diciembre. Siempre habíamos dejado un margen por si es que las conversaciones se demoraban, y efectivamente eso es lo que parece que está sucediendo, pero seguimos creyendo que va a haber un acuerdo que solo va a hacer cambios modestos al tratado, y que entonces va a ser una renegociación relativamente favorable para México. Sin duda, en todo esto persiste el riesgo político, el ruido político, debido a las políticas poco convencionales que en algunos casos está siguiendo el gobierno de Estados Unidos. El riesgo de que Estados Unidos se salga del tratado sigue siendo bajo, pero en el margen está aumentando. Y la verdad que nosotros consideramos que la perspectiva negativa que tenemos en la calificación de A3 de México captura bien estos riesgos, lo que está sucediendo, y que inevitablemente el riesgo del ruido político va a persistir. Claro. Entendiendo el escenario que tienen ustedes, quiero preguntarte, ¿un mal acuerdo en el Telecán o un no acuerdo podría impactar el crecimiento de México? O en caso contrario, ¿un buen acuerdo sería un factor positivo para aspirar eventualmente a una mejor calificación?
un acuerdo favorable, entonces, o positivo, no cambia mucho en cuanto a lo que teníamos previsto que sería el escenario para la economía mexicana. Entonces, sí podría ser consistente con la calificación de A3 que se tiene y una perspectiva estable. Ahora, que el tratado se rompa, si bien obviamente no es nuestro escenario base y creemos que todavía el riesgo es bastante bajo, no, ahí tendríamos que reevaluar qué es lo que estamos viendo en cuanto al desarrollo de la economía, cuáles serían los impactos fiscales, y tendríamos que consultar con el Comité Soberano, que es el que decide qué es lo que pasa con la calificación. Bien, Jaime Roche, gracias por tus comentarios y saludos en Nueva York. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Y en el marco